Ahora, pensando en la causa del origen de esta dificultad que tiene el tema en los alumnos, lo he relacionado más que a el tema en realidad se debería tocar básicamente a nivel práctico, ¿ok? Como eso no es posible, hoy día vamos a trabajar con lo que representa a lo que es una reacción química. A ustedes, desde años previos, les ha enseñado, ya sea en el curso de ciencia y tecnología, incluso en física también, un tema llamado lo que es fenómenos, ¿no? En lo que suelen separar en dos categorías, que son los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Bueno, las reacciones químicas podrían estar catalogadas como fenómenos químicos, es decir, necesariamente para que esto ocurra debe haber una alteración íntima en la estructura molecular de la o las sustancias que intervienen de este fenómeno. ¿Ok? Ahora, hoy día vamos a hablar sobre los siguientes puntos. Haremos una breve introducción, veremos la parte conceptual, luego estaremos viendo las evidencias que me permiten a mí deducir si ha habido o no una reacción química. Luego vamos a ver la clasificación de las reacciones químicas debido a... Hay varios criterios, pero hoy día vamos a considerar dos criterios. El primero es el criterio que se basa en el mecanismo de la reacción, ¿ok? Mecanismo de reacción en realidad. Y el otro es reacciones según la variación de energía, es decir, las dividen en reacciones que liberan o absorben calor. No olvidemos que el calor es una forma de energía. Para finalmente ver algunos problemas de aplicación para afianzar la teoría previamente determinada. A ver, un segundito. Permítame. Acá, hay alumnos que recién están entrando. Por favor, los alumnos que voy admitiendo después, luego voy a hacer una pausa para preguntarles quiénes son y poderles considerar en la asistencia, ¿ok? Pero eso en unos minutos todavía. Si no lo hago, me hacen acordar, ¿ya? Me dice, profesor, yo acabo de entrar después, por favor, considéreme en las asistencias. Ok, vamos a empezar entonces. Una muy pequeña y breve introducción. Observen ustedes. El alumno tiene que entender que las reacciones químicas ocurren siempre y de forma espontánea en todo el universo, aunque éstas se produzcan de una forma muy lenta para formar sustancias muy sencillas. En cambio, en nuestro planeta, estas mismas reacciones, que también suceden de forma espontánea, muchas de ellas, ocurren, pero esta vez ocurren de una manera mucho, pero mucho más rápida y forman ya no moléculas sencillas, sino moléculas también mucho, pero mucho más complejas. Y esto, entre otras cosas, debido a que, sobre todo, a la presencia de oxígeno, ¿no? Presente en el aire que nos rodea y en las aguas, ¿no? De los mares, ríos y lagos. Ok, aceptado eso. Ahora, a ver, un momento. Traten de ingresar temprano, ¿ya, jóvenes? Ya, muy bien. Ahora, veamos qué es una reacción química. Vean, en realidad nosotros no vamos a trabajar directamente con una reacción química. Como dije al inicio, una reacción química es un fenómeno que tiene que ser observado in situ. Es decir, la única forma de ver una reacción química podría ser, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? De una forma más controlada. Pero, ¿qué vendría a ser una reacción química? Vean, como dije en el inicio, es un fenómeno. Pero en este fenómeno ocurre que se producen especies químicas diferentes a las que inicialmente se tenían. ¿Ok? Sin embargo, hoy no vamos a trabajar directamente con una reacción química, sino con su representante. A eso le llamamos ecuación química. ¿Y qué vendría a ser una ecuación química? Es la representación esquemática de una reacción química. Ahora, de forma clásica, una ecuación química tiene los siguientes elementos. Vean ustedes. Tengo por un lado a los reactantes que están antes de la flecha y por otro lado tengo a los productos. ¿Ok? Además, delante de cada sustancia, tanto en los reactantes
como en los productos, se suele colocar luego del balanceo químico, utilizando el método correspondiente, un número. El número siempre va delante de la sustancia. A esos números se les conoce como coeficientes. Y repito, resultan de balanceo de la ecuación química. El día de hoy no vamos a hablar del balanceo de una ecuación química, simplemente hablaremos de las reacciones químicas y su clasificación. También tenemos, por ejemplo, que como subíndice se suele colocar para cada sustancia una letra minúscula encerrada entre paréntesis, pero como subíndice. ¿Qué me indica estas letras pequeñas? Me indican el estado físico de la sustancia, tanto en los reactantes como en los productos. Recordemos que los tres estados fundamentales son sólido, líquido y gaseoso. Que si bien es cierto, ese dato no es muy importante en muchos de los temas en química, pero hay algunos temas en la química en donde es un requisito primordial saber a priori cuál es el estado físico con el cual se encuentran cada uno de los reactantes y productos. También usted va a poder observar a veces un triángulo encima de la flecha, lo que me indica calor, o el símbolo de un elemento químico o directamente una enzima. A las sustancias que se colocan encima de la flecha, que van a modificar la velocidad de la reacción química, pero que no aparecen finalmente en los productos, se les conoce con el nombre de catalizador. Y repito, esto puede ser el calor, algún elemento químico o alguna enzima. Para que una reacción química se pueda llevar a cabo, tiene que vencer un mínimo de energía de activación. Si esta energía de activación no se vence, la reacción química simplemente no se da. Lo que hace fundamentalmente un catalizador, baja ese nivel de energía requerido, de modo que la reacción química ocurre de una manera más sencilla y por lo tanto de una manera más rápida. ¿Ok? Por lo tanto, un catalizador viene a ser pues la sustancia que favorece la reacción química, sobre todo en velocidad, hace que sea más rápido, pero que finalmente no aparece en los productos. Es decir, viene, modifica la velocidad y luego se va. ¿Ok? Ahora, ustedes también van a poder observar a veces que se coloca una flecha. En este caso, si se forma un gas, el gas se va a expandir en el espacio, por eso se coloca una flecha mirando hacia arriba. Si el producto formado es un sólido, significa que por su densidad y por su masa va a ir al fondo atraído por la gravedad. Por eso se suele colocar una flecha mirando hacia abajo. ¿Eso qué me indica? Que en los productos se ha formado un sólido que al final se convierte en un precipitado. Miren, para poder saber si está ocurriendo o no, o ha ocurrido ya, una reacción química, no se requiere ser un experto en química, simplemente recordar algunas evidencias de este fenómeno. Por ejemplo, uno vendría a ser el cambio de color, olor o sabor. Otra evidencia puede ser el aumento o la disminución de la temperatura. Otra evidencia es el desprendimiento de un gas. Y finalmente, una evidencia muy importante y muy recurrente también es la formación de precipitados. La clasificación de las reacciones químicas. Ojo con esto. Existen diversos criterios, ¿ya? Son por lo menos 4 hasta 5 incluso. Pero el día de hoy vamos a tocar los más importantes. Y son dos los criterios más importantes. El primero, el mecanismo de reacción. Cuando uno hable de clases de reacciones químicas, pero teniendo en cuenta el mecanismo de reacción, significa que este va a tener una subdivisión. Son 4 tipos de mecanismo de reacción. Tenemos la reacción de adición o combinación, también conocido como síntesis, la reacción de descomposición, la reacción de simple desplazamiento, la reacción de doble desplazamiento o también conocido como metátesis. Pero también hay otro criterio llamado variación de energía, básicamente en forma de calor. Este criterio clasifica las reacciones químicas en dos tipos. Por un lado tengo la reacción exotérmica, que es aquella que va a liberar calor, y la reacción endotérmica que hace lo contrario, absorbe calor.
La primera, o sea, la reacción exotérmica, a su vez se divide en varios tipos. Tenemos reacción de combustión, que es la más importante. Hay reacciones de neutralización, de corrosión. Y la combustión, a su vez, que es lo que más vamos a estudiar dentro de esta categoría, también se subdivide en combustión completa y combustión incompleta. Entonces, vamos a empezar con el primer criterio, por el mecanismo de reacción. Y vamos a empezar con la reacción de adición, combinación o síntesis. Vean ustedes, ¿qué es una reacción de adición o síntesis? ¿Ok? Para que usted lo pueda identificar, primero debe de recordar que tiene su forma general. Esta es la forma general. Vean ustedes cuál es la característica. En los reactantes tienen que haber dos o más sustancias. De los productos siempre tiene que haber una única sustancia. ¿Ok? Solo debe aparecer un producto. Si hay más de uno, olvídese, ya no es adición o síntesis. ¿Ok? Ahora, dentro de la reacción de adición o síntesis existen dos tipos. Una, síntesis total, cuando los reactantes son todas sustancias simples, y parcial, cuando al menos una de ellas se trate de un compuesto. Por ejemplo, a ver, primer ejemplo, voy a combinar nitrógeno, que es una sustancia simple, con hidrógeno, que también es una sustancia simple. Si las dos, todas son sustancias simples, yo digo que esto es una síntesis total. ¿Ok? En este caso se combina nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco. Una pregunta para cualquiera de ustedes. El que quiera responder me dice yo profesor y me dice su apellido. La pregunta es, ¿cómo se llama esta reacción? ¿Quién la descubrió? ¿Y por qué es tan importante esta reacción química? ¿Ok? También tenemos otra reacción química acá, como ejemplo, en donde se combina el óxido de calcio con el hidrógeno para formar el hidróxido de calcio. No lo olviden. ¿Ok? Vamos ahora con el segundo tipo. Vean, la reacción de descomposición. Esta reacción tiene como forma general, y esto es lo que ustedes tienen que memorizar. ¿Cuál es la forma general? Lo he colocado acá de verde con un marco rojo para que se distinga. Vean ustedes. Se caracteriza porque tiene, vean al lado izquierdo, un único reactante. En los productos puede haber dos o más, ya siempre mínimo dos, puede haber tres, cuatro, pero en los reactantes solo tiene que haber un único reactante. ¿Ok? Ahora, hay varios tipos, pero consideremos a los tres más importantes reacciones de descomposición. Tenemos, por ejemplo, descomposición por culpa del calor, a eso le llamamos térmica. Descomposición provocada por la corriente eléctrica, a eso le llamamos descomposición electrolítica. Pero también tenemos descomposición producida por la acción de un catalizador, a eso le llamamos reacción de descomposición catalítica. Veamos algunos ejemplos, vean ustedes. Tengo acá al agua que se va a descomponer, esto generalmente ocurre por electrólisis y se va a descomponer en productos como hidrógeno y oxígeno, ¿no? En sus sustancias elementales. Ahora, esto, repito, se suele hacer por electrólisis, en donde, por ejemplo, tenemos una imagen de un aparato en donde el agua entra a un dispositivo que tiene dos electrodos, uno positivo y otro negativo. A esto se le llama ánodo y esto se le llama cátodo. Y eso va a producir que el agua se descomponga y se libere por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. Hay otro ejemplo también acá, muy conocido seguramente, o tal vez ya lo hayan hecho en laboratorio. Cuando el clorato de potasio, por culpa del calor, por eso decimos que es por calor, descompone una sal aloidea llamada cloruro de potasio más la respectiva formación de oxígeno. Justamente esta liberación de oxígeno es lo que permite otro tipo de reacción de combustión. Ustedes recordarán, por ejemplo, en donde se agarra clorato de potasio, se calienta hasta que se funda. Esta es una sal parecida al cloruro de sodio. Lo calienta, ya tiene un punto de fusión relativamente bajo, se funde, usted le agrega cualquier carbohidrato, por ejemplo, un osito de goma, y va a ver usted la siguiente reacción, ¿ok? También considerado reacción exotérmica por la gran liberación de calor. Siguiente
tipo de reacción de acuerdo al mecanismo de reacción. Tenemos a la reacción de simple desplazamiento. ¿Cuál es la forma general? Vean ustedes. Se caracteriza porque en los reactantes una de las sustancias simples está sola. ¿Ok? Esta es una sustancia simple, mientras que la otra ya no es simple, es una sustancia compuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Como A es más fuerte que B, viene, lo separa, A se queda con C y B queda solo. Cuando usted ve una reacción química que guarde esta relación, entonces está frente a una reacción de simple desplazamiento o también conocido como reacción de sustitución simple. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un par de ejemplos. Tengo, por ejemplo, acá, el calcio se combina con el ácido clorhídrico. El calcio es más fuerte en la serie electromotriz que el hidrógeno, por lo tanto lo desplaza, se queda con el cloro y el hidrógeno al final sale desplazado. Y te queda esta reacción química. Por ejemplo, cuando tú le agregas ácido clorhídrico al calcio, miren lo que pasa acá. Hay una reacción, se libera gas y es justamente ese gas de hidrógeno el que es liberado al medio externo. También tenemos, por ejemplo, la mezcla de o la combinación de sodio con agua y eso me genera la formación de hidróxido de sodio más también la liberación de hidrógeno. Por último, dentro del mecanismo de reacción tenemos el cuarto tipo de reacción química conocido como reacción de doble desplazamiento. ¿Ok? Que tiene la siguiente forma general. Vean, en este caso en los reactantes hay dos sustancias compuestas, ¿ok? Lo que ocurre acá es lo siguiente, va a haber una especie de intercambio, ¿ok? Y se va a generar, por ejemplo, acá A se combina con D, el cation con el anión formando el AD, y lo que queda C y B se combinan formando el otro producto. A esta reacción de doble desplazamiento también se le conoce como sustitución doble o metátesis, tiene varios nombres. Un par de ejemplos, vean ustedes, acá combino el cloruro de bario con el sulfato de sodio y eso me produce, mira tú, este cation bario se combina con el anión sulfato. Entonces, tú empalmas Ba con SO4. Acá está, BaSO4 formando el sulfato de bario sólido. Luego, este cation que queda y este anión que queda se va a combinar el sodio con el cloro formando una sal aloidea muy conocida que es el cloruro de sodio. Un ejemplo adicional. Acá tenemos, por ejemplo, el sulfato de bario. El sulfato de bario se usa en medicina sobre todo como medio de contraste. Por ejemplo, te quieres sacar rayos X al intestino, no sé, tal vez a la producción del duodeno para ver si hay alguna anomalía en el tránsito intestinal, por ejemplo. Otro ejemplo, tenemos acá la combinación del nitrato de plomo con el yoduro de potasio, ¿ok? Ya saben que el cation se junta con el anión y se forma la siguiente sal. Por un lado tengo al nitrato de potasio y por otro lado voy a tener un precipitado sólido, por eso aparece acá, de yoduro de plomo que tiene esta característica. Ese color amarillento y por su peso se suele ir al fondo del tubo de ensayo. Ahora, para conocer mejor, dentro de la reacción de doble desplazamiento tenemos a la reacción de neutralización. Es un tipo muy importante de reacción de doble desplazamiento, en donde, por ejemplo, yo tengo acá el hidróxido de potasio que se combina con el ácido nítrico. ¿Qué es lo que ocurre? Primero separamos a cada compuesto en iones, ¿ok? Digo, cation-anión, siempre en ese orden, a la izquierda el cation, a la derecha el anión. Y ustedes saben que cargas diferentes se atraen. O sea, este potasio de acá se va a unir con el nitrato del otro compuesto, formando ¿qué? El nitrato de potasio. Más, lo que me queda es OH y H. Bueno, el OH se combina con el H para formar la molécula de agua. Cuando usted vea una reacción de doble desplazamiento en donde en los productos aparezca el agua, a eso también se le conoce como reacción de neutralización, en donde una base o hidróxido se está neutralizando con un ácido. Ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo a su variación de energía. Y acá hay dos categorías. Empecemos con la primera.
La reacción exotérmica es aquella reacción que libera calor, ¿ok? Ahora, ¿cómo usted reconoce que está frente a una reacción exotérmica en el papel? Claro, en el laboratorio es muy fácil. Usted agarra el tubo de ensayo y si está caliente dice, bueno, es una reacción exotérmica. ¿Ya? La forma general para reconocer a una reacción exotérmica es la siguiente. Noten ustedes, vean una característica acá que les permita conocer a una reacción exotérmica. ¿Lo ven o no? Creo que sí lo están viendo. ¿Ven esto de acá? Hay una palabra. ¿Qué dice? Calor. Cuando ustedes vean la palabra calor en los productos, exotérmica. Si esta palabra, en vez de estar en los productos, usted lo ve acá atrás, en los reactantes, ya no sería exotérmica, sino sería endotérmica. No olvides que una reacción química exotérmica te da calor. En cambio, una endotérmica te absorbe. Tú tienes que darle calor para que se produzca. Si usted tiene que darle calor, eso en síntesis sería que se está quitando tu calor porque tú le estás dando calor para que este se pueda llevar a cabo. Otra forma de reconocer a una reacción exotérmica es viendo su variación de entalpía. No bien que toda reacción exotérmica se caracteriza porque los niveles de energía de sus reactivos son mayores que las de su producto. ¿Ok? Si esto es mayor que esto y usted resta producto menos los reactantes, siempre va a obtener una cantidad negativa. Esa es otra forma de identificar. Hay dos formas en total. Primero, si calor aparece a la derecha, exotérmica. Si la variación de entalpía es negativa, exotérmica. Pero dentro de las reacciones exotérmicas hay una reacción muy conocida llamada reacción de combustión. La reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica de una o más sustancias. Una de ellas es el combustible, bueno, tiene que haber por lo menos dos. Una le llamamos combustible y a la otra le llamamos comburente. ¿Ok? Una de las características más importantes de la combustión es que se forma una llama. La llama es una masa gaseosa incandescente que emite no solamente luz, sino también calor y que está íntimamente relacionada con el combustible. Ahora, toda combustión, repito, tiene dos componentes. Tenemos por un lado al combustible y por otro lado tenemos al comburente. El combustible es todo aquello que se puede quemar. Generalmente es un derivado del petróleo o cualquier compuesto orgánico, generalmente. Y el comburente son varias sustancias. Hay una lista de comburentes como por ejemplo el ozono, el peróxido de hidrógeno, los hipocloritos, los permanganatos, etcétera. Pero el que más vamos a usar, y es lo único que vamos a usar el día de hoy, es el oxígeno. El oxígeno es el comburente por excelencia. ¿Ok? Ahora, el color de la llama va a depender del tipo de elemento o compuesto que se está quemando. Pero dentro de la combustión vamos a ver que hay dos tipos de combustión. Tengo por un lado la combustión completa y por otro lado la combustión incompleta. ¿Cuándo decimos que es combustión completa? Decimos que es completa cuando hay suficiente cantidad de oxígeno, o sea, comburente. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de una combustión completa? Ve usted. Las temperaturas que alcanzamos en una combustión completa son mayores que las alcanzadas en una combustión incompleta. Y otra forma muy importante de reconocer una combustión completa es viendo los productos. El producto que se forma es dióxido de carbono y agua. Tengo acá el gas propano que se mezcla con su comburente, se combina con el comburente y eso produce dióxido de carbono más agua. Una característica de la llama de la combustión completa es que es azul. Cuando usted vea una llama azul, significa que acá hay una combustión completa, o sea, que hay una temperatura elevada considerable, usted pone su olla y el alimento se cocina rápidamente. ¿Ok? Eso ocurre cuando o la cocina es nueva o la cocina es limpia, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se derrama el cuaque, la sopa, se tapa el orificio de entrada de oxígeno? ¿Qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Usted obtendría una combustión incompleta. Y es aquí en donde hay insuficiente cantidad de oxígeno.
Repito, por ahí se ha tapado la entrada de aire, ¿no? Porque se ha derramado el quaker, etc. Las temperaturas que se alcanzan son menores que la combustión completa. Y sus productos suelen ser monóxido de carbono y agua. Es decir, ya no hay dióxido, sino monóxido de carbono. No olviden que el monóxido también es conocido como yin. Y la llama ya no es azul, la llama va a ser medio amarillenta, rojiza, anaranjada. Cuando usted ve este tipo de llama, por ejemplo, cuando quema la leña, es porque hay insuficiente cantidad de oxígeno. Por eso cuando uno está haciendo la parrilla, a veces, muchas veces, ¿qué le hace al fogón? ¿Qué le echa? ¿Nunca han hecho parrilla en la casa ustedes? Hay que estar constantemente agitando, ¿verdad? Para que entre más aire, ¿ok? No para par, sino para que ingrese más oxígeno. Muy bien, entonces esa es la característica. Ahora, usted pone su olla acá, va a pasar dos cosas. Bueno, muchas cosas, pero básicamente dos. Primero, claro, si tiene razón, va a tener un sabor a leña. No, pero lo que quiero hablar es lo siguiente, de que se va a demorar en cocinar el alimento. Y segundo, ¿qué pasa con la olla? Si usted pone una olla acá en la leña, ¿qué le pasa a la olla? Se va a poner negra por el hollín de monóxido de carbono. ¿Nunca han visto eso? Cuando la cocina tiene una llama de color amarillenta, se negrea la olla. ¿Ya? Muy bien, sigamos acá. Hemos visto lo que es una exotérmica. Para terminar, veamos una reacción endotérmica, que es exactamente lo contrario. Es aquella donde no se libera, sino se absorbe energía. ¿Cómo usted lo reconoce? Porque la palabra calor aparece antes de la flecha. ¿Ok? Además, si en la exotérmica la variación de entalpía era negativa, en este caso en la endotérmica la variación de entalpía es positiva, mayor que cero. Por ejemplo, acá tengo monóxido de carbono más agua. Eso requiere que se le dé energía para formar un carbohidrato más la respectiva liberación de oxígeno. Esto, por ejemplo, es la reacción total o general de la fotosíntesis. No bien que la fotosíntesis necesita, al menos en su primera fase, la fase luminosa, la energía producida por el fotón que proviene a su vez del sol. Otro ejemplo, para que el amoníaco se descomponga lo tengo que calentar, o sea, le tengo que dar calor. También es un ejemplo típico de una reacción endotérmica. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok, vamos a hacer algunos ejercicios. Pongan atención acá, ya nos falta pocos minutos. Aprovechemos el tiempo que nos queda. Primera pregunta me dice, ¿qué tipo de reacción es según su energía? A ver, vean ustedes que tenemos acá combustible, comburente, dióxido de carbono y agua. Lo acabamos de hacer, entonces la respuesta es muy sencilla. Entonces la solución es o es exotérmica o es endotérmica. Es una reacción de combustión, por lo tanto es exotérmica. Y como acá veo dióxido de carbono, digo además que es exotérmica, pero completa. Por lo tanto, la alternativa es la letra D. Pregunta número 2. Dice, ¿qué tipo de reacción es según su energía? Bueno, acá no me doy cuenta si hay combustible o comburente, pero miren lo que me está dando acá. ¿Qué significa triángulo H grado? Significa variación de entalpía. ¿Y qué me está diciendo acá? Que la variación de entalpía es negativa. Entonces, ¿qué digo? Por teoría, si la variación de entalpía es negativa, significa que se trata de una reacción exotérmica. La respuesta es la letra D. A ver, vamos a empezar. Miren la primera. Tengo una sustancia simple y una compuesta. Eso significa que es una reacción de, mira, la primera cumple esta forma, por lo tanto será simple desplazamiento. La segunda, un compuesto al inicio y dos al final. Significa que viene a ser, cumple la forma esta de acá, por lo tanto es una reacción de descomposición 2A. Y la 3, bueno, ¿qué me queda? Cumple esta forma, doble desplazamiento, por lo tanto, la letra B. ¿Cuál es la respuesta? La letra A, dice. No es correcto respecto a las reacciones químicas. A ver, tienes ahí cuatro. ¿Cuál de ellos es incorrecto?
Solución. La primera, las sustancias iniciales se denominan reactantes. Eso es correcto. Por lo tanto, no es lo que estoy buscando. B, los productos son las nuevas sustancias. También es correcto. C, un ejemplo de reacción química es. No. La tercera no es reacción química. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, no hay cambio. ¿Qué cambio la S? Simplemente es un cambio de estado físico. La respuesta en la pregunta número 5, que es fácil. Solución. Bueno, esto que está acá es el combustible y esto que está acá es el comburente. No hay vuelta que dar. La respuesta es la B. Pregunta número 6. Complete para una combustión completa. Use el micrófono, diga yo. Completa, por si acaso. D. A ver, vamos a ver. Eh, Recordemos la ecuación siguiente. Para la combustión completa, justo. Y acá lo que falta, el agua está, pero falta el dióxido de carbono. Además, usted reconoce que es completa cuando aparece en bruto el dióxido de carbono. De esa me dijo Joaquín. Muy bien, Joaquín. Sí. Listo, ya te puse la nota. Muy bien, jóvenes, ya me queda, no me queda mucho tiempo ya. Hasta acá, ¿alguna pregunta final? Acá la respuesta es CO2, la alternativa es la letra D.